Bueno, la semana pasada tuve la oportunidad de abrir la conversación con Laura Martínez Rodríguez, quien es fundadora, representante legal y directora de la Asociación por el Desarrollo Integral de las Personas Violadas, ADIVAC por sus siglas. Tocamos el tema de la violencia sexual infantil, el abuso sexual infantil también, con respecto o con motivo de este documental que yo espero que ustedes ya hayan visto, que es Living Neverland, esta historia pues que tiene que ver con estos casos de abuso en los cuales se vio aparentemente involucrado Michael Jackson. Y bueno, utilizamos ese pretexto para tocar precisamente este tema. Sin embargo, pues el tema es muy amplio, muy amplio, y 10, 15, 20 minutos pues no bastan. Es más, diría yo, ni siquiera una hora bastaría para hablar del tema. Pero creo que, por lo que tuve oportunidad de leer a través de mi cuenta de Twitter y a través de los mensajes que nos hicieron el favor de hacernos llegar, pues es un tema que despertó muchísimo interés, y por eso yo le pedía a Laura la posibilidad de platicar el día de hoy también, para pues concluir el tema, si es que se puede concluir, o por lo menos tratarlo de cerrar de una manera más específica, y sobre todo pues hablar de la prevención. Laura, gracias por estar aquí de nueva cuenta, ¿verdad? Agradezco muchísimo tu tiempo. No, al contrario, gracias. Quedamos en hablar de la prevención, ¿cierto? Cierto. En tocar el tema de la prevención, de cómo nosotros como padres de familia pues podemos prevenir que nuestros hijos sean violentados sexualmente. Sí, creo que en cualquier sociedad lo más importante es poderles brindar herramientas a niñas, niños, adolescentes, sobre cómo identificar ciertas situaciones que tienen que ver con una situación de violencia sexual, y también cómo revalorar con estos niños, niñas y adolescentes cómo ha sido su desarrollo, ¿no? Entonces, en un trabajo de prevención, como tú no tienes a los niños desde que nacen y no los educas desde que nacen, en un trabajo de prevención tienes que enfocarte también a poder detectar cómo está el desarrollo de personalidad de estos niños y estas niñas, ¿no? Y entonces en el trabajo que nosotras hacemos, que sí es un trabajo muy puntual de prevención de violencia sexual, prevención y detección, ¿no? Porque cuando haces prevención, alguien por ahí llega a abrir la situación de violencia sexual. Lo que nosotras hacemos precisamente en verano, que es que invitamos a población abierta a que llegue a estos cursos, es que entonces empezamos a trabajar con niños y niñas a partir del juego para identificar cómo están ellos, cómo se están colocando en la sociedad, cómo está su estima, ¿no? Cómo se valoran, cómo reconocen su cuerpo, ¿no? Si le llaman por su nombre a las partes del cuerpo. Que esto es importantísimo. Hay que hablarle por su nombre a las partes del cuerpo. Así es, y con los niños empezamos... Vagina, pene, punto. Y empezamos hablando con los niños, precisamente nos tenemos que bajar al nivel del lenguaje de los niños y de su desarrollo. Y pues empezamos, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? ¿No? ¿Cómo se llama? Y empezamos a nombrar las partes del cuerpo hasta llegar a los genitales, ¿no? Sí, los niños pues les nombran de muchas maneras, ¿no? Como se los llegan a nombrar en la casa. Y entonces ahí es a donde vemos que sí tenemos que tener una incidencia hasta en política pública, ¿no? O sea, tener una incidencia en programas educativos de la SEP, ¿no? En donde sí tenemos que compartirles a los niños y muchas veces hasta nosotras, y debe de ser así, tenemos que tener también resuelta nuestra propia sexualidad, ¿no? Es que ese es el tema, ¿no, Laura? O sea, hay que empezar por ahí. ¿Cómo podemos educar a nuestros hijos en la sexualidad si nosotros todavía como padres vivimos con cualquier cantidad de tabúes? Así, ¿no? Es. Entonces, en este trabajo que hacemos, también trabajamos con papás y mamás, ¿no? Ahí como el requisito es que los papás, las mamás o los cuidadores que están con los niños y las niñas entren también a un taller a la par
de los niños. Los niños y niñas están trabajando con las psicólogas y a la par los papás y mamás o cuidadores también están trabajando los mismos temas muy parecidos, ¿no? Pero más aterrizado a poder hablar con sus niños o con los niños que tienen cercanos precisamente sobre la prevención, sobre los límites que tenemos que tener para que no nos toquen nuestras partes de nuestro cuerpo. Generalmente hay partes, nosotros les llamamos partes privadas, ¿no? Que estas partes privadas, pues, no se pueden tocar salvo que sea un médico, una médica, en presencia de tu mamá o de tu papá, de una enfermera, ¿no? Que es para cuidarte, para la salud. En el taller que les damos también les enseñamos a los niños a su aseo personal, ¿no? Cómo ellos, los niños, se tienen que asear, incluso el pene, cómo se tienen que limpiar, las niñas, etcétera. Entonces, como hablamos de toda esta situación, hablamos puntualmente de la violencia sexual, con un video que se ha usado mucho, que se está usando mucho, que se llama El Video de Chicoca, que es de otra asociación civil. Y con este video nosotras les pasamos el video a los niños y las niñas, y los niños llegan a identificar que lo que le pasa a los personajes de este video, pues es lo mismo que les pasó a ellos. Aunque en el video no se está hablando abiertamente de la violencia sexual, los niños dicen, es que lo tocó, se lo llevó y lo tocó. Y entonces ahí también el impacto de nuestra prevención es que detectamos, es un impacto muy fuerte, porque aproximadamente como de 25 niños y niñas, 16 abren, en el grupo que tuvimos, 16 abrieron una situación de violencia sexual. Dios mío, el número es altísimo. Es muy alto, y dentro de los papás que fueron, papás y mamás, como 8 personas abrieron una situación de violencia sexual en la infancia, ¿no? Que nunca lo habían abierto. A ver, ese es un tema interesante, Laura. En el documental de Living Neverland se ve a estos adultos ya hablando. Mucha gente se pregunta, a ver, ¿por qué, si eso sucedió hace tanto tiempo, por qué hasta ahorita lo están hablando de la manera en que lo están hablando, de esta forma tan explícita? ¿Por qué lo están denunciando ahorita? No, mucha gente no entiende eso. Y esto es un proceso natural, es un proceso normal. Yo te preguntaba a ti la vez pasada, a tu parecer, ya que viste el documental, ¿estas dos personas son coherentes con su historia? Son hipercoherentes. Hipercoherentes con su historia. Ya van 2 veces que lo veo, porque tiene cosas muy, muy, muy importantes, tanto de seducción como de esta imagen de ver a Michael Jackson como Dios. Incluso hasta uno de ellos dice, es que es mi Dios, ¿no? Y hasta dónde llega este poder que tiene Michael Jackson para que los logre convencer de que no digan nada, de que no hablen. Cuando son niños incluso van a declarar, y ellos no declaran en contra de él. Así es. ¿No? Pero cómo en el transcurso del desarrollo de las personas se dan cuenta lo que significa la sexualidad, lo importante que es la sexualidad y lo que él hizo, y entonces ya lo identifican como eso, ¿no? Como una violencia, ¿no? Como un abuso de poder, ¿no? En contra de ellos, y entonces se atreven a decirlo. No lo están denunciando legalmente, lo están denunciando públicamente. Como parte, ¿no?, de un proceso personal, de una persona es. Violentada, de un niño violentado. Y yo sí los veo, o sea, lo que yo veo en ellos es que sí están un poco, no quiero decir la palabra perturbados, ¿no? Están muy confundidos, o sea, están totalmente, o sea, mi familia, mi mamá, o sea, ¿no? Entonces, ellos mismos, lo que sintieron, ¿no? Lo que vivieron con él, cuando lo volvieron a buscar y ya no les hizo caso. Entonces, sí creo que es un video muy interesante. La primera parte muy interesante para trabajar, incluso para trabajarlo con profesionales, para que los profesionales también alcancen a identificar qué es lo que sucede con los niños y por qué no lo denuncian, por qué no lo hablan, por qué es un secreto que muchos se los llevan a la tumba,
¿no? Se quedan con ese secreto. Así es. Y lo que hay que decir aquí también que es importante es que no se necesita ser Michael Jackson para tener las maléficas habilidades de violentar a un niño. Así es. ¿No? Esto es importante porque muchos pueden decir, ay, claro, pues era Michael Jackson, era la estrella, el dios, ¿no? No, no se necesita ser Michael Jackson para... Hay sacerdotes, ¿no? Hay algunos artistas. Hay padrastros. Hay padrastros. Tíos. De las estadísticas oficiales, quien más está violentando a niños y niñas es, en primer lugar, tíos, padrastros, papás, abuelos. No puede ser posible. En la estadística. Esto es increíble, esto es increíble. Déjame ir a la pausa comercial y regresamos para seguir hablando de este tema. Es Laura Martínez Rodríguez. Ella es fundadora, representante legal, directora de la Asociación por el Desarrollo Integral de Personas Violadas, pero sobre todo una experta en este tema. Así es que regresamos. Ya estamos abriendo la conversación con Laura Martínez Rodríguez, fundadora, representante legal y directora de la Asociación por el Desarrollo Integral de Personas Violadas, AAC. Estamos tocando el tema de la violencia sexual infantil con motivo de este documental llamado Living Neverland, que si son padres de familia les recomiendo ampliamente. Es un documento que tienen que ver, punto, ¿no? Como padres de familia tienen que verlo, y si no lo son, pues bueno, también no está de más estar al tanto de esta información. Laura, platicábamos fuera del aire que para mí es relevante dejarle el mensaje a estos padres de familia que nos hacen el favor de escucharnos, de que siempre hay que estar alerta, de que siempre hay que desconfiar. Como padre de familia, siempre hay que desconfiar, siempre hay que estar alerta, pero sobre todo siempre hay que estar muy al pendiente de lo que nuestros hijos, por pequeños que sean, nos digan, nos manifiesten, nos hagan sentir. Es muy importante no desacreditar lo que un niño de 5 años, 4 años, 5 años, 3 años, 10 nos dice sobre algo, ¿no? Y yo te preguntaba, ¿hay alguna manera de darnos cuenta lo que nuestros hijos, o más bien, si nuestros hijos están siendo violentados? Tú me comentabas datos importantes, ¿no? Sí se puede. Cuando nuestros hijos ya no hacen ciertas conductas que antes hacían como cotidianas, hay que foco rojo y hay que acercarse a hablar con el niño, ¿no? Por ejemplo, que lo llevan con los abuelitos, o el fin de semana, o en vacaciones con los abuelitos. Ya no quiero ir con mis abuelitos. ¿Por qué no quieres ir? Pues ya no quiero ir, yo no quiero estar con mi abuelito, ¿no? O no, con mi abuelita, no quiero estar ahí, no. Y lloran. Yo he visto a muchos niños que lloran y los jalan para entrar a los obligan. Los obligan a entrar. Entonces, esas son llamadas de atención, ¿no? Para nosotros adultos, que ya no quiero ir a la escuela. ¿No? Bueno. O sea, ese es un caso complicado, Laura, porque a veces nosotros como padres de familia pensamos que el hecho de que nuestros hijos no quieran ir a la escuela, sobre todo a esa edad, es un asunto de capricho o de berrinche, y los forzamos. Y los forzamos a ir. Y ahora con esto de la violencia escolar que se está dando mucho entre pares, ¿no? Entre las mismas edades, pues sí hemos tenido casos de niños que han sido violentados y que repiten las conductas con sus compañeritos de la escuela también, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos que estar pendientes, ¿no? O sea, los niños y las niñas vienen a este mundo, pues, para que los protejamos, para que los cuidemos, para que aprendan cosas, ¿no? Son inocentes, están en una formación. No tiene nadie por qué irrumpir en esta inocencia, ¿no? Porque realmente es eso, o sea, les cambian totalmente el chip a los niños de su desarrollo psicoemocional, ¿no? Y pues si los niños ya no quieren ir con cierta persona o empiezan a tener terrores nocturnos, que eso es muy clásico, o que empiezan a bajar su rendimiento escolar, ¿no? O hay muchos niños que se empiezan a estimular ellos solitos, ¿no? Que son conductas que generalmente los niños no tienen, porque generalmente cuando los niños se llegan a estimular, a veces es que se golpean con algo y sienten, pero no es
como cuando los estimula una persona adulta o un adolescente, ¿no? Entonces, eso también hay que tener como las antenas altas, no tener miedo, ¿no? Ni tampoco tener como paranoia de decir, es que a mi niño o a mi niña le va a pasar y estar así como sobreprotegiéndolas, porque entonces lo que haces es no hacerlos independientes. O sea, los niños les tienes que enseñar a que sean independientes y observándolos, ¿no? Viendo cómo se mueven, no perdiéndolos de vista de qué es lo que hacen, pero también ellos tienen que sentir seguridad, ¿no? ¿Cómo acercarte a un niño, a tu hijo, a tu hija, cuando sospechas que hay un tema así, ¿no? ¿Cómo te acercas? ¿Cómo le preguntas? ¿Cómo intentas sacarle esa información? Es bien importante el juego. ¿Cómo te acercas con tu niña o con tu niño? Jugando, bajándote, tirándote al suelo a donde ella o él está y jugando con sus juguetes de él o de ella. Y ahí viendo ya dentro del mismo juego puedes empezar a sacar cosas a donde la niña o el niño no se va a sentir acorralado o acosado, que me están preguntando y pregunte, y en el juego los niños te pueden decir lo que están viviendo. Me hablabas de los niños de 0 a 5 años, de esta primera infancia, que desafortunadamente pues es el rango más violentado. Sí, porque cuando las personas adultas que vienen a DIVAC y ahora llegan por una atención, tal vez con este programa alguna persona adulta le llegue a caer el 20 de que a ella le pasó algo en la infancia, acuden a DIVAC y creo que son la mayoría, tal vez te podría decir, de 500 personas que atendemos a la semana. De esas 500 personas, tal vez el 80% son personas que vivieron violencia en la infancia, en esta primera infancia. De los 0 a los 5 años. De los 0 a los 5 años. Y suena lógico, ¿no? Porque, bueno, hay muchas madres de familia que tienen que trabajar, ¿no? Y que no tienen la posibilidad de hacerse cargo de sus hijos durante todo el día, entonces van a guarderías o se lo encargan al tío, a la tía, a los tíos. Con estas redes de apoyo, ¿no? Porque con estas redes de apoyo cercanas, digámoslo así, ¿no? Estos núcleos cercanos de apoyo, ¿no? Sí, hay un estudio bien interesante que lo hizo Early Institute, que es una organización que trabaja con niños que están prematuros en hospitales, y ellas pudieron tener acceso para preguntar de qué morían los niños de la primera infancia en el sector salud, y la mayoría morían por un antecedente de violencia sexual. Hijo. Ese antecedente es muy fuerte, ¿no? Porque llegan los niños al hospital, llegan las niñas al hospital muy lastimados, muy dañados, y muchos de ellos es por una violencia sexual en esta etapa de la primera infancia. ¿Qué hay con el tema legal, Laura? Me imagino que debe ser todo un tema, como desafortunadamente es la ley aquí en nuestro país, ¿no? Y lo estamos viendo con los casos de Me Too, en donde desafortunadamente se tienen que abrir este tipo de cuentas completamente anónimas. Para mí el tema es meramente legal, ¿eh? Sí. Es la falta de apoyo legal a las víctimas lo que ocasiona que este tipo de movimientos pues se tengan que generar, tengan que abrir y ocasionen es lo la que falta del ha ocasionado, ¿no? Es la falta del acceso a la justicia. A la justicia, ¿no? Del acceso y de la justicia misma, de que se haga justicia misma con las víctimas. Así es, y de que muchos profesionales de acceso a la justicia no están formados, no están capacitados. No tienen la sensibilidad, ¿no? Para atender, o sea, un niño y una niña o una niña que te dicen, es que mi papá me tocó con su pipí y le salió como resistol. Y vi que se le puso así, y dicen, los niños lo llegan a decir. Dios mío. Dices, o sea, como una persona que estás ahí, Ministerio Público, ¿no? Que estás una psicóloga, que el niño te esté diciendo eso o la niña te esté diciendo eso y tú lo pongas en tela de juicio. Dios mío. Dice, o sea, los niños, y sí es una consigna, los niños y las niñas no te van a mentir en relación a una violencia sexual. Porque te lo están diciendo literal, te lo están diciendo lo que les están haciendo, o sea, es textual con sus palabritas y con sus dibujos, ¿no? O sea, ¿cómo lo pones en tela de juicio, no?
A mí me cuesta mucho creer que un padre pueda violentar a su hija sexualmente. O sea, de verdad, yo te lo digo como padre de familia, me hierve la sangre. O sea, me cuesta trabajo creerlo. Y me imagino la cantidad de casos que debe de haber en ese sentido. Muchísimos casos. Y ni hablar de padrastros, ¿no? Padrastros. En el Tribunal Superior de Justicia hay muchos divorcios que se inician precisamente por esto, por una violencia sexual del papá, generalmente contra las niñas, ¿no? También hay contra los niños. Y los ministerios públicos, los jueces y las juezas escuchan a los niños porque los meten para que les digan qué es lo que les hizo su papá, y los niños les dicen lo que les hizo su papá, y aún así no pasa nada. Convivencia con el papá que los violó en el centro de convivencias, a donde en el centro de convivencias otra vez nos vuelven a tocar. Déjame decirte, yo no sé si tú te enteraste, yo creo que sí, de un caso, el caso de la señora Mireya, a donde la señora Mireya, ella se suicidó y sus abuelos, los papás de ella, y le dio a los niños. Dios mío. No sé si te enteres, se murieron todos, ¿no? Ella creyó en la justicia. 6 años de llevar el caso en el tribunal y en lo penal. En lo penal lo mandaron a reserva. No puede ser. El niño ya en la autopsia salió lastimado del recto. Dios mío. ¿No? Por violencia sexual. Y el papá no le han hecho nada. Dios mío, mi vida. O sea, dices, ¿no? Entonces, bueno, sí es un problema que no está siendo atendido como debe de ser por las En eso es lo que instituciones. deberían estar trabajando ahorita los legisladores, diputados, el gobierno, en este tipo de cosas, Lau. Así es. Lau, yo me tengo que ir, ya ves cómo pasa el tiempo en la radio, es impresionante. Tú tienes que venir aquí muy seguido a seguir hablando del tema, porque esto es, sobre todo con esto a lo cual concluimos, ¿no? Sí. Hace falta mucho, demasiado por hacer, no se está haciendo nada, y las tragedias siguen sucediendo. Así es que este espacio es tuyo y nos vamos coordinando según tu agenda para seguir hablando del tema. Y gracias que te interesas por el tema. Sí, cómo no hacerlo, de verdad. Muchas gracias. Es Laura Martínez Rodríguez, ahí está la Asociación por el Desarrollo Integral de Personas Violadas.